Bienvenidos mis amigos y amigas a Verdades que Liberan. Saluda a su amigo de siempre, el pastor Juan Carlos Ulloa, en una nueva edición de estos mensajes de la palabra de Dios. Gracias a TV La Verdad, canal online que nos permite cada día poder llevar mensajes de la palabra de Dios a sus vidas, a sus familias. Hoy quiero compartir un tema muy importante con usted, muy especial, y tiene que ver con no despreciar las cosas de Dios. ¿Sabe? Una vez fui a la escuela con mi sobrino y siempre acostumbro a despedirme con un beso de él. Su mamá me decía, él ya no me quiere dar un beso cuando están sus compañeros. Se avergüenza de saludarme cuando están con sus amigos. Y creo que a todos los niños a veces les puede pasar eso. Uno a veces se llena de vergüenza de ciertas cosas, pero qué triste es cuando nos avergonzamos de cosas tan valiosas, de algo tan importante. Y creo que un hijo nunca debe de avergonzarse de su madre o de su padre. Nunca debe negarle un beso, no importa frente a quién esté, porque los amigos solo son amigos y un día se van. Pero los padres son lo mejor que tenemos, el más grande tesoro. Y así como podemos despreciar el beso a una mamá, como lo hace un pequeño, muchos de los adultos también se avergüenzan de que sus padres los abracen o los acaricien en público. Dicen, ya mamá, ya no soy un niño. Y desprecian así algo tan valioso como es el amor de un padre, de una madre. Solamente cuando la edad llega y los años pasan, y usted sabe lo que es enterrar a un padre, usted sabe lo que es enterrar a una mamá, entonces usted entiende en la dura escuela de la experiencia lo que es perder lo que más hemos querido y lo que es despreciar o haber despreciado lo más maravilloso que ellos nos ofrecían, que era su amor, sus caricias. Quien les habla ha vivido la experiencia de enterrar a su abuela, de enterrar a mi padre, de enterrar a mi tía que me crió hasta los 17 años y que fue como mi mamá. Y créame, puedo decir que llegué a arrepentirme de cada desaire que les pude haber hecho o de cada actitud de desprecio. Recuerdo que el día que murió mi tía que me crió, yo le desprecié la comida. Le dije que no quería comer porque estaba apurado de ir al colegio y que a unos entrenamientos y unos ensayos de música, y que bueno, por un día que no coma no me iba a morir. Ese día, al llegar la noche, ella falleció en un accidente de carro, y cuando levantaron su cuerpo encontraron mi comida en una bandeja debajo de su cuerpo. Cuando vi eso, yo me quise suicidar, intenté suicidarme, del remordimiento de ver que le había despreciado la comida y ella había llevado mi comida a ese lugar donde nos íbamos a encontrar. Pero al salir de ese lugar ella perdió la vida. Cargué por muchos años ese remordimiento en mi corazón, hasta que Cristo restauró mi corazón y perdonó mis pecados. ¿Sabe? No cometa el error de despreciar el amor que le dan sus padres o sus seres queridos, de despreciar los regalos, las atenciones, sus caricias, porque le aseguro que un día lo va a lamentar. Pero más aún es despreciar las cosas que Dios nos da, su amor, las cosas que Él nos ofrece, despreciar su salvación, despreciar el regalo más grande que es su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen, no, yo no quiero saber nada de Jesús? Jesús es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántas personas han despreciado a Dios al rechazar a Jesucristo? ¿Cuántas personas han despreciado las bendiciones de Dios porque le dan poca importancia a las cosas espirituales, a las cosas de Dios?
Sí, el Señor dice que Él fue a preparar un lugar en el cielo para nosotros, mansiones celestiales. Pero hay gente que dice, no, yo no creo en eso, yo prefiero bailar, disfrutar la vida, vivir el momento, esas cosas no son para mí. Y sin entender que al hacer eso, está despreciando la vida eterna. No desprecie las cosas de Dios. Ese es el mensaje de esta mañana. Y quiero contarles una historia en la Biblia. Está en el Génesis capítulo 26, desde el versículo 27. Y habla de dos hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Estos dos muchachos eran gemelos, nacieron juntos. Pero el primero, Esaú, el que nació primero y el que tenía la primogenitura, él un día despreció esa primogenitura, la cual anhelaba su hermano gemelo también, Jacob. Miren lo que dice la historia. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Aquí está el primer problema en esta familia. Cuando hay favoritismos, algo que jamás debe existir en un hogar. Isaac amaba a Esaú porque él salía al campo a cazar y traía de lo mejor de la casa y se lo daba a su padre. En cambio, Rebeca, la esposa de Isaac, amaba a Jacob porque tenía problema de mamitis y le gustaba estar cerca de su mamá y permanecer con ella en las tiendas. Podemos ver entonces aquí que ya hay un favoritismo. El padre ama más a Esaú, la mamá más a Jacob, y eso siempre trae problemas, contiendas, divisiones en la familia y muchas veces entre hermanos, envidias, celos y esa enemistad que empieza a crecer en los hermanos. Algo que jamás debe existir en un hogar. Usted debe amar a todos sus hijos por igual. Nunca decir a ti te amo más, a ti menos, tú eres más importante. No, a todos decir los amo por igual. Todos son igual de importantes y valiosos. No permita que haya parcialidad en su familia, en su hogar. No permita que haya ese favoritismo, sino que haya un amor justo. La palabra justo viene precisamente de igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de afecto. Miren lo que dice más adelante. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿qué significa la primogenitura? El hijo primogénito, usted recuerda, se ha leído la historia de Abraham, que tuvo a Ismael y a Isaac. Pero luego Sara le dijo: despide a Agar y a Ismael porque no quiero que ellos hereden con mi hijo. Y Abraham tuvo que despedir a Agar y a Ismael y mandarlos lejos para que Isaac quede en casa como el primogénito. El primogénito representaba ser el heredero de todas las posesiones que tenía su padre. Todas las posesiones que correspondían a Abraham ahora las heredaría Isaac. Todas las posesiones y la riqueza de Isaac corresponderían a su primogénito Esaú. Jacob recibiría bienes, dotes,
pero no todas las riquezas como las que iba a recibir Esaú como el primogénito. Pero ya hablando en términos espirituales, Esaú como primogénito también representaba ser el heredero de la bendición de Abraham, de la promesa de Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham. Esaú iba a ser el antepasado del Mesías, de su línea, de su linaje, iba a nacer en el futuro la simiente bendita de Abraham, la cual es Cristo. Esa simiente que vino a salvar a toda la humanidad. Esa simiente que hace que todas las naciones sean benditas. Porque eso le dijo el Señor a Abraham. Y en tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo en Gálatas, serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré de tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Todas esas promesas, todas esas bendiciones que Dios le hizo a Abraham, estaban sobre Isaac, su primogénito. Y luego estaban sobre Esaú, como el primogénito, ahora de Isaac. Pero Esaú no valora esa primogenitura, no valora esa herencia, no valora esa posición, sino que la desprecia y le dice, está bien, te la vendo, no me interesa. ¿Qué sucede con Esaú? Él viene del campo después de cazar, ese era su trabajo, salir al campo a cazar. Y viene muy cansado y viene muy hambriento. Y al ver que su hermano Jacob, el que pasaba solo en las tiendas, el que pasaba con su mamá y por eso era un buen cocinero, le dice, dame de comer eso que estás cocinando, estoy muy cansado, me muero de hambre. Ahora, Jacob, cuando nació Jacob, dice la escritura que nació agarrado del talón de Esaú. Y por eso le pusieron por nombre Jacob, que significa usurpador. El que agarra del talón, el que quiere usurpar el lugar. Y Jacob hacía honor a su nombre. Siempre estaba él con ese vacío de decir, ¿por qué yo no nací primero? ¿Por qué yo no soy el primogénito? Jacob anhelaba no solo las riquezas materiales de su padre, él anhelaba la bendición de Abraham. Él entendía la realidad espiritual de ser un primogénito y siempre añoraba esa primogenitura, mientras que Esaú la despreciaba. De tal manera que Esaú llega cansado, ve la comida y le dice, dame de esa comida, estoy cansado. En estos momentos Jacob se aprovecha de la situación y le dice, ok, yo te la vendo, yo te doy la comida, pero véndeme tu primogenitura. Te la doy a cambio de tu primogenitura. Te doy la comida y tú me vendes tu primogenitura. Le dice Esaú, bueno, voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Te la vendo. Y Jacob le dice, ok, pero me lo vas a jurar. Y Esaú le jura. Vemos aquí una situación de realmente quemimportismo en la vida de Esaú hacia las cosas de Dios. Esaú puede haber estado muy cansado, pero le aseguro que sí tenía fuerzas para ir a tomar un vaso de agua o a buscar algo de comida. Esaú puede haber estado muriéndose de hambre, pero le aseguro que Isaac era riquísimo y tenía esclavos y esclavas, tenía sirvientes. Y estoy seguro que tenía mucha comida, tenía muchos alimentos. Esaú podía ir donde su padre Isaac, Esaú podía ir donde su madre Rebeca y decir, mamá, me muero de hambre, dame de comer. Lo que vemos aquí en Esaú realmente es comodidad. Ahora recuerde, mucha gente ha sobrevivido varios días sin comer. Mucha gente ha pasado varios días, hoy lo experimentamos en nuestro país, el terremoto que hubo aquí en Ecuador. Y mucha gente estuvo bajo los escombros más de un día sin comer, sin agua, desangrándose, heridos, y sin embargo sobrevivieron. Cuando él dice, me voy a morir, realmente es una actitud pesimista y también es una actitud de comodidad. Soy incapaz de ir a buscar alimentos y me voy a morir. Realmente era
¿qué podríamos decir? La desidia en su corazón de prepararse algo de comer. Si la actitud de su hermano Jacob amenazaba su primogenitura, él puede haber dicho, ¿sabes qué? Quédate con tu comida y voy a pedirle a mi madre, voy a pedirle a mi padre, o por último, si tanto estaba hambriento y en inanición, si hubiese comido aunque sea carne cruda de lo que había cazado y sobrevivía. ¿Cuánta gente ha sobrevivido así? Unos deportistas en los Andes sobrevivieron comiendo los cadáveres de sus compañeros. Era simplemente una actitud de negligencia, de irresponsabilidad y de desprecio a la vida, a las bendiciones de Dios y a todo. Podríamos decir que era una total negligencia de parte de Saúl. Despreciaba realmente las cosas de valor. Más importante era llenarse el estómago, más importante era cumplir sus caprichos que realmente las cosas que debía valorar. Y su hermano, pues que era oportunista, se aprovecha de esa situación y le dice, yo te vendo la comida, pero véndeme tu primogenitura. Cuando Esaú le entrega la primogenitura y le jura que se la da, entonces Jacob dice, toma, aquí tienes el guisado de lentejas, aquí tienes pan, come. Esaú come, se sacia y se va, menospreciando algo tan importante, tan grande, tan valioso, tan maravilloso, que era la bendición de Dios. Y hoy con conocimiento podríamos decir, y el linaje del Mesías. Y por eso Dios en la misma palabra dice, aborrecí a Esaú, pero amé a Jacob. Por esa actitud de desprecio de Esaú hacia Dios, hacia sus bendiciones, hacia sus promesas. Pero hay algo más en la vida de este hombre, Esaú. Cuando él jura que le da la primogenitura a Jacob, su hermano, realmente estaba cometiendo perjurio. Realmente estaba jurando de labios para afuera, porque en su corazón nunca le vendió la primogenitura. Simplemente estaba diciendo, lo voy a tomar por tonto a este. Le voy a decir que le vendo la primogenitura y se lo juro si es necesario. Hay gente que jura por jurar, pero al final cuando mi padre muera yo voy a ser el heredero. Y precisamente eso es lo que pasa más adelante. Su padre Isaac le dice a Esaú, Esaú, me estoy quedando ciego, a lo mejor voy a morir pronto, así que quiero orar por ti y quiero traspasarte la bendición de Abraham, quiero traspasarte tu heredad como primogénito, pero quiero que hagas algo. Vas a ir al campo, vas a cazar y lo mejor de tu casa me vas a traer, me vas a preparar y después de yo comer te voy a bendecir. Y nos cuenta la historia en Génesis 27 que Esaú fue a cazar para traer a su padre de lo mejor de la casa y así su padre pueda bendecirlo. Pero dice también la historia que Rebeca estaba escuchando lo que su padre estaba diciendo a Esaú. Rebeca estaba ahí como algunas esposas que les gustan escuchar lo que dicen los esposos. ¿Qué estaba diciendo Isaac? Y Rebeca va a donde Jacob y le dice, mira, tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Pero Rebeca quería que Jacob herede la bendición. Y Rebeca tenía una profecía en su corazón que Dios le había dado, de que el menor iba a gobernar sobre el mayor y que el mayor, es decir, Esaú, iba a servir al menor. Dios ya le había revelado eso a ella y Rebeca sabía ya que era Jacob el que tenía que recibir la primogenitura. Ahora, esa primogenitura ya le pertenecía por derecho a Jacob, pues Esaú se lo había vendido con juramento. Pero vemos aquí la hipocresía de Esaú. Si Esaú hubiese sido honesto, le hubiera dicho, papá, no tienes que orar por mí, no tienes que bendecirme a mí. Yo vendí mi primogenitura a Jacob, ora por él, bendícelo a él. Pero vemos que Esaú no hizo eso, no fue honesto. Había sido hipócrita al jurar y estaba cometiendo perjurio, rompiendo un juramento y sale corriendo a cazar para que su padre le bendiga. La historia nos cuenta que
La mamá de Jacob le dice, mira, vamos a preparar un cabrito y lo vamos a dar a tu papá para que te bendiga a ti. No te va a reconocer porque está ciego. Y él le dice, pero mamá, Jacob, Esaú es velludo, yo soy lampiño, me va a reconocer y hasta me va a maldecir. Y la mamá le dice, no te preocupes, esa maldición caerá sobre mí. Si no funciona, yo te voy a poner la piel de ahí del cabrito y vas a quedar velludo. Y bueno, hicieron toda una trama ahí. De tal manera que Jacob entra con ese potaje, se lo da a su papá. Su papá lo bendice porque no lo reconoció. Pensaba que era Esaú y era Jacob. Y le da toda la bendición y le traspasa todas las promesas de Abraham. Y ora por Jacob y le traspasa todo lo que Dios había prometido a Abraham y Isaac. Y ahora Jacob queda como el primogénito, queda con todas las bendiciones y promesas que Dios había dado a Abraham. Y al mismo tiempo Jacob queda como la línea directa para el Mesías. Y Jacob sale con esa bendición, con esa primogenitura, ya investido de esa primogenitura que su padre le traspasó. Más adelante llega Esaú con lo que había cazado y lo prepara, hace lo mejor tal vez de comida para su padre. También sabía cocinar. Y luego le lleva a su padre esa comida. Su papá le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Esaú, tu primogénito. Qué hipócrita, ya había vendido la primogenitura a Jacob. Pero acá dice, no, yo soy tu primogénito. Y aquí está lo que he cazado para ti. Cuenta la historia que Isaac empezó a temblar y le dice, pero ¿y quién es el que vino antes que tú? Y me trajo comida y comí y ya lo he bendecido. Y ahí empieza el problema. Esaú empieza a decir, pero ¿por qué él hace eso? Si yo soy el primogénito. Dice en el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? No puede haber una persona más hipócrita, más cínica. Está declarando con sus propias palabras que Jacob se había apoderado de su primogenitura. Al apoderarse de la primogenitura también se apoderaba de la bendición, de la herencia. Él la despreció y se la entregó con juramento. Simplemente por la comodidad y por saciar sus apetitos del momento. No le importó. Pero ahora al final sí le importa la herencia, le importan las riquezas de su padre, le importan las bendiciones. Pero Jacob le dice, Isaac le dice, he aquí yo le he puesto por señor tuyo a Jacob y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Tenemos aquí a un cínico, cara dura, hipócrita, y haciendo berrinche como un niño. No, a mí también bendíceme, a mí también dame. Como aquel niño que le da un juguete a otro niño y al rato ya empieza a quitarlo y como el otro no le quiere dar, empiezan a pelear. O como aquel niño que ve que el papá le compra algo a su hermanito, pero a él no le compraron y empieza a hacer berrinche y decir, ¿por qué a mí no me das? Yo también quiero. Y ahora él está llorando y haciendo berrinches, diciendo, Señor, Padre, yo quiero que me bendigas también a mí. También quiero la primogenitura, también quiero la herencia, también quiero la bendición. Pero eso ya no era posible. La primogenitura es solo para una persona. No pueden haber 2 primogénitos. Solo un primogénito, solo un heredero podía haber. Ahora Jacob era el dueño
el heredero de las riquezas de su padre Isaac y de todas las bendiciones, las promesas de Dios que venía desde Abraham. Ahora le pertenecían a Jacob. Y Esaú empieza a reclamar, a llorar, a hacer berrinche, pero ya era demasiado tarde. Había jugado con fuego. Había jugado como alguien que a veces coge a un niño y lo tira al aire y lo vuelve a coger. ¿Qué pasa si por razones de la vida se vira y no lo coge? Podría lastimar y hasta matar a ese niño, ¿verdad? Como alguien que juega a la ruleta rusa y termina matándose. Hay cosas con las que no se deben jugar porque las podría perder y serían irrecuperables. Y eso fue lo que hizo Esaú. Despreció a Dios, despreció sus bendiciones, despreció sus promesas. Quiera Dios que nosotros no hagamos lo mismo, que si lo hemos hecho, estamos a tiempo de decirle: Señor, perdóname. Yo tuve tiempo para decirle a Dios: perdóname. Todas las veces que desprecié tal vez a mi mamá o a mi tía que me crió, tal vez desprecié muchas cosas que ellos hicieron por mí, que me dieron. También fui adolescente, también fui rebelde. También desprecié muchas veces su afecto y lo que ellos se sacrificaban por mí, porque llega a esa edad en que uno no valora. Por eso los viejos dicen: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y tenían toda la razón. A mi edad ya puedo entender esas realidades, pero cuando uno es muchacho no las entiende y desprecia cuántas cosas valiosas, aún la vida, y se mete droga y se meten alcohol y se meten tantas cosas porque no valoran la vida. Un hombre de 80 años con 2 piernas cortadas por la diabetes, con cirrosis hepática, él sí diría: ¿cómo me arrepiento de haber metido tanto alcohol a mi cuerpo, tanta azúcar? ¿Cómo me arrepiento porque he perdido mis piernas? Pero cuando uno es muchacho no las entiende. Por eso el Espíritu Santo nos da un consejo en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice así en el versículo 14: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad significa una vida separada, consagrada a Dios, separada de la droga, del alcohol, de la inmoralidad, de la inmundicia de este mundo, y consagrada para Dios. Eso es santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerde que la salvación es por gracia. La gracia de Dios es la que nos salva. Solo por su gracia somos salvos. Dice en Efesios: porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y no es por obras nuestras, es un regalo de Dios. Y aquí dice: ten cuidado de que dejes de alcanzar la gracia de Dios por albergar amargura en tu corazón, odio, rencor, resentimiento, rechazo, desprecio, falta de perdón, la cual también contamina a los demás. Una persona amargada amarga a las demás personas. Y luego dice en el versículo 16, préstale atención: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren, el Señor llama fornicario a Esaú. ¿Por qué fornicario? Fornicario en la Biblia no solamente es aquella persona que tiene relaciones sexuales ilícitas, sino aquella persona que adora ídolos. El Señor lo llamaba fornicarios o adúlteros. Aquella persona que amaba más sus placeres, sus propios deseos. Y un profano, ¿qué es un profano? Aquella persona que no respeta las cosas sagradas, que no respeta las cosas de Dios. A él no le importó, tomó como algo común, como algo sin importancia su primogenitura. La despreció. Por eso le llama profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¡Qué tremendo! Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él
despreció su primogenitura, fue desechado por Dios. Y aunque se arrepintió y aunque lloró, ya fue tarde. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya no pudo recuperar su primogenitura. La Biblia dice que todo aquel que viene a Jesucristo se convierte en primogénito de Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo, usted es un primogénito de Dios. No venda esa primogenitura por una sola comida, por un momento de placer con una mujer, por un poco de droga, de alcohol, por diversión, por sus placeres carnales. No venda esa primogenitura, porque cuando venga Cristo, usted dirá: Señor, llévame contigo. Y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procure con lágrimas. Y si usted aún no es un primogénito, si usted aún no ha heredado todas las bendiciones que Dios tiene en Cristo Jesús, reciba a Jesús en su corazón y conviértase en un primogénito. No desprecie las cosas de Dios. No sea como aquellos que dicen: a mí no me hables del Evangelio, yo no quiero saber nada de esos locos. Yo no quiero saber nada de Dios. Le obsequiamos una Biblia. No, yo no quiero nada de eso. A mí no me interesa eso. No desprecie, no sea un profano, sino sea temeroso de Dios. Y ábrale su corazón a Jesucristo para que usted sea heredero de todas las bendiciones de Dios, de todas sus promesas, sobre todo de la vida eterna y de ese reino inconmovible que Él tiene para los que creen. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa. Bendiciones.